Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra sexta eh, clase virtual y vamos a ver los temas. Ya abordamos algunos temas, eh, ya sabemos más o menos de qué va la sesión, pero es importante, perdón, reafirmar algunos puntos, ¿sale? Y déjenme buscar algunos materiales eh, que vamos a utilizar, pero ya saben, si tienen alguna duda, me pueden escribir y podemos solucionarles todas sus dudas. Sí es importante que revisen estas clases las veces que sean necesarias para que ustedes puedan trabajar. Bueno, déjenme ver aquí. Aquí tenemos unos documentos muy buenos. Tercera semana, ¿verdad? Mm, mm, mm. Permítanme. Estoy tratando de abrir este, una hoja de Excel. Aquí está ya. Bueno, eh, pues quedamos que en la primera actividad, bueno, quedamos que todas las actividades de esta semana tienen que ver con el proyecto de investigación, con que ustedes aprendan a hacer un proyecto de investigación, no una investigación como tal, eh, y no van a escribir ningún texto argumentativo, sino solamente vamos a trabajar la parte de proyectos. Un proyecto es una herramienta que nos sirve para organizar la información, ¿sale? Es muy importante que organicemos la información que tenemos, que la organicemos en su totalidad para poder después trabajarla ya en una investigación formal y seria. El primer, la primera actividad, pues ustedes leyeron, van a leer una serie de artículos y posteriormente lo que van a hacer es responder unas preguntas, las disciplinas, el problema, la argumentación, el entorno. Acuérdense que el entorno es lo que está cerca de ustedes. Y en la segunda, ya lo que buscamos es que ustedes desarrollen un proyecto de investigación. El proyecto de investigación más bien vinculado a, a un tema que yo les decía que no repitieran el mismo tema que habían hecho ustedes, que no lo repitieran, eh, porque pues ustedes están en una etapa en donde ustedes tienen que tener muchas cuestiones de conocimiento, de ampliar sus conocimientos eh, que tienen respecto a, pues, a la sociedad, a lo natural, a lo físico, eh, incluso tiene que ver con las ideas que tienen, sus gustos, sus deseos. Entonces yo les decía que
no repitan el trabajo de legalización de las drogas, porque aparte, si me lo plantean así, está mal y me da mucha pena, pero no me hacen caso y ya les he dicho y siguen entregando lo mismo. Está bien que no hagan no vean las sesiones virtuales, bueno, no está bien, pero tan siquiera lean las observaciones que yo les doy. Eh, Me han entregado algunos trabajos y siguen insistiendo en poner legislación de las drogas. No, está mal, no está bien poner eso porque es muy general. Un estudio se particulariza, se enfoca y el enfoque ustedes lo tienen ahí en las instrucciones de la semana pasada. Entonces, pueden trabajarlo, pero pongan el enfoque, por favor. Yo recomiendo que busquen otro tema, ¿sale? Ya por ahí me han hecho otros temas que me parece que son interesantes y ahorita vamos a trabajar más a detalle los elementos del proyecto, pero sí es importante que revisen bien lo que les estoy señalando, por favor. Este, Porque si no, pues es un círculo vicioso en donde ustedes entregan, yo reviso, pero ustedes no corrigen, etcétera, etcétera. Y eh, todo esto dice que tiene que ver con, pues, la organización de un trabajo. Vamos a ver, todo trabajo tiene que ver con siempre buscar un tema. O sea, dentro de la formación que ustedes están teniendo, es una formación muy metodológica, muy científica, y siempre se formalizan los temas de investigación. Ahora, ¿de dónde obtenemos los temas? Pues los temas los obtenemos eh, de mirar el entorno e interpretarlo, ¿sale? Eh, y al interpretarlo ya le estamos dando un nombre, ya lo estamos focalizando, como le dice ahí, o darle un enfoque. Esto es muy importante. Por ejemplo, la delincuencia en México, me ponen unos. También está mal porque delincuencia en México es muy amplio. Hay muchos tipos de delincuencia, hay muchos tipos de Méxicos, ¿no? Por ejemplo, estaban dando ayer el gobierno del gobierno de Claudia Sheinbaum antier, estaba dando cifras en donde ella comenta pues que sí se ha reducido los asesinatos, se ha reducido las muertes provocadas por una riña, etcétera, etcétera, las muertes por violencia. Ahora, son cifras del gobierno, ¿sale? Hay que contrastar, perdón, las cifras que tienen, por ejemplo, en su estado, en su municipio. Hay que ver qué tipo de delincuencia. Miren, no sé si ustedes lo han visto, pero todos los noticieros o algunos noticieros, bueno, yo veo, por ejemplo, yo les puedo dar dos ejemplos, Milenio y Canal 4, Foro TV, pura noticia policíaca. O sea, es impresionante. ¿Y eso qué genera? Genera una percepción de que tenemos mucha violencia en el país. ¿Sale? Entonces, puede ser que las cifras sí sean reales, esté bajando, pero la percepción de la gente es que no, porque consume muchos medios de comunicación que priorizan eh, las notas de violencia. Y esto obviamente, ustedes lo saben, pues es una estrategia para desestabilizar al actual gobierno. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando planteen un problema como ese, el aumento de la delincuencia en México. No, hay que tener mucho cuidado el enfoque. Pueden ser causas de la delincuencia en el estado de Jalisco o factores que generan la delincuencia en el estado de Guanajuato, ¿no? Pueden hablar sobre los índices de delincuencia en el estado de Morelos, donde ustedes se encuentran, o aquí en la Ciudad de México, focalícenlo, ¿sale? Denle un enfoque por ejemplo, este índices, el estado de la delincuencia
en el estado de Morelos, o delitos de orden común, por ejemplo, ¿no? Y ahí lo vamos viendo, porque sí, la delincuencia es mucho. Yo vivo cerca de una vía rápida que se llama viaducto, y hace poquito están pasando escenas, porque es muy raro que en determinadas épocas, yo creo que por ser épocas de Navidad, pues están asaltando, porque en pleno viaducto, porque están recibiendo aguinaldos y todo eso. Entonces, bueno, ahí sí se ve claramente, hay que ver las cifras y los modus operandi, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto que les acabo de decir tiene que ver por la manera de nombrar al tema. Dice, toda investigación recibe un nombre con el cual se acota o focalizan las dimensiones del objeto de estudio, o fenómeno social o natural. Por ejemplo, a eso se le llama objeto. ¿Cuál es mi objeto de estudio? Pues estudiar la delincuencia organizada, fíjense, ahí ya lo estoy acotando, en la alcaldía Cuauhtémoc, ¿no? Por decirlo de esa manera. Entonces, ahí yo estoy organizando y delimitando los elementos y sus relaciones con los principios de investigación. El nombre no siempre permanece, cambia según el rumbo que tome el estudio. O sea, los nombres para desarrollar el tema, el nombre, título con el que comienza una investigación, puede cambiar porque vamos aprendiendo en el camino. Hay investigaciones que el investigador no sabe nada, o sea, no sabe nada, tiene un conocimiento mediano, o hay algunos, por ejemplo, que estudian doctorados y ya vienen haciendo estudios desde licenciatura, secundaria, maestría, ya van avanzando, y ellos hacen trabajos para perfeccionar lo que venían hecho, para profundizar. Entonces ya no parten de cero, ya tienen información muy importante que pueden compartir. Entonces, eso es importante señalarlo, porque si yo no sé mucho, pues obviamente el nombre es un marco que yo debo de tomar de referencia para seguir adelante en mi investigación. Obviamente, conforme voy leyendo autores, hay autores nuevos que sacan nuevas ideas y pues los puedo retomar, ¿sale? Entonces, el título, sobre todo, pues puede cambiar, no hay problema. El tema es un elemento elegido que considera los elementos internos, externos y del entorno que conforman el objeto de estudio. Por ejemplo, yo que estudié mi licenciatura en periodismo y comunicación colectiva, y que, bueno, sigo ejerciendo la docencia en temas de comunicación, pues obviamente yo considero mis temas de investigación conforme mis gustos, lo que me apasiona más, ¿no? Por ejemplo, ahorita me está gustando mucho el trabajar lo que es la inteligencia artificial, y saber si eso genera elementos de arte, por ejemplo, ¿no? También sobre la educación. eh, Estamos ahorita, por ejemplo, también en un momento en donde los estudiantes presenciales se están distrayendo mucho con los teléfonos celulares o con las tabletas, la computadora. Entonces, estamos en un momento en donde necesitamos respuestas. ¿Qué está pasando con esos chicos que están distrayéndose mucho con las tabletas? Yo he hablado con ellos, y aún así me siguen fallando, ¿no? Yo les he comentado, por ejemplo, que son estudiantes de escuelas de paga, y yo les digo, bueno, ¿cuánto paga tu papá por la mensualidad? No, pues tanto. Bueno, eso es lo que pagas tú para recibir información. O sea, yo lo que te doy es información que te va a formar, que te va a dar un conocimiento. Si tú en mi clase estás una hora en el teléfono, esa información no es formativa. Es más, te sale gratis esa información, o lo que pague tu papá del paquete, o si estás conectado aquí a la red del Wi-Fi de la universidad, es gratis. O sea, fíjate, tú estás prefiriendo obtener información gratis, perdón, que no es formativa,
a lo que paga tu papá. Es un poco mi chantaje, pero es cierto. Y aún así, como que no les cuadra, ¿no? Entonces, por ahí ese discurso lo tendría que cambiar. Pero bueno, por ahí vamos en ese tema, ¿sale? Bueno, entonces eso es algo que yo observo y que me gusta y que lo quiero investigar. Bueno, aspectos del entorno sobre el tema de educación a distancia. Miren, aquí nos pone un ejemplo sobre la educación a distancia muy bueno, porque hemos visto que la educación a distancia está creciendo mucho y está creciendo en otros ámbitos. No solamente en preparatoria, también es mucho lo que está creciendo, sino en otros ámbitos como licenciaturas y maestrías, y sobre todo para público adulto, ¿no? La verdad, el hecho de que no estén en clase, pues me genera un poco de confusión o de duda porque no sé qué edades tengan. Creo que me estaban poniendo grupos con jóvenes de 17, 18, 19 años, pero he trabajado grupos con gente mayor. Entonces, dice, en años recientes se observa un incremento a nivel nacional de los programas de estudio bajo la modalidad a distancia. Hombres y mujeres de todas las edades son atraídos por este modelo para concluir sus estudios a nivel medio superior y superior. Pero en este año pasó algo muy interesante con dos familiares que se dedican también a la docencia y que trabajan a la educación a distancia en dos escuelas particulares que trabajan maestría durante del periodo julio a diciembre sufrieron un aumento de clases. eh, a los dos les dieron tres clases en dos universidades diferentes, cosa que no había sucedido. Tenían, por ejemplo, una en cada universidad, a veces en el bimestre, que se trabajan por bimestres, tenían dos clases, una en cada una. Pues tuvieron seis grupos, tres y tres, y eso se mantuvo. Todavía hasta este año, el otro año ya no me parece, no me han dicho cuánta carga les dieron, pero está subiendo. Eso pues nos da mucho gusto porque quiere decir que la oferta laboral para los maestros se amplía. Y no solamente eso, sino también pues que hay gente que quiere seguir preparándose, gente que quiere seguir mejorando, mejorando en lo profesional. Y acuérdense cuál es mi discurso, pues mejorar como persona. Eh, Dice, en este fenómeno social es posible obtener varios nombres con enfoques diferentes que giren en torno a los programas de educación a distancia. Los ejemplos abordan un tema general de diferentes perspectivas. Este ejercicio me gusta mucho porque la idea es que ustedes se sensibilicen y conozcan cómo un tema puede, puede verse desde diferentes enfoques. Ahí va. Importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. El nombre sugiere estudiar la modalidad a distancia y su importancia para los adultos del país. Además, se convierte en un eje ordenador e integrador de las relaciones que se buscan establecer entre educación a distancia, adultos y México, ¿no? Ese es un tema que me parece interesante. Bueno, yo tengo que decir por qué es importante la educación a distancia, por qué ha tenido relevancia, ¿no? Ahí, pues yo creo que tiene que ver con la flexibilidad en cuanto a horarios, en cuanto al traslado. No, les voy a contar mi historia de cuando estudié la maestría. Eh, yo la estudié en el sur de la Ciudad de México.
en Miguel Ángel de Quevedo. Yo iba a las tardes, entraba creo que a las 6. Y en esa época yo trabajaba lo que era la ENEP Acatlán, que está en Naucalpan. Eran alrededor de 20 kilómetros. Y hacíamos más de una hora y media. Hacíamos porque no era el único, éramos varios compañeros que íbamos a estudiar. Entonces, híjole, pues sí era cansado. Ya salíamos a las 10 de la noche y ya era más tranquilo, pero en sí era un problema, un verdadero problema. Y mire, por ejemplo, si yo hubiera estado en la FES Zacatlán y hubiera la maestría, bueno, estoy hablando de 1992 al 96. Si hubiera habido esta modalidad, pues desde Acatlán hubiéramos tomado clase, sin ningún problema, desde ahí hubiéramos tomado clase. Ahora, la evolución de la educación a distancia en la formación de adultos. Eh, ¿Cómo ha cambiado la educación a distancia? Fíjense, aquí es no la importancia, sino la evolución. La historia de la educación a distancia empieza desde estudiar por correspondencia. Aquí en México no me sé bien la historia, debo de decirlo, pero cuando estuve en España, conocí a gente que había estudiado en una universidad muy importante, que es la Universidad a Distancia, en la UNADEM, no recuerdo cómo se llama, la Universidad Abierta y a Distancia de España, algo así se llamaba. Eh, y yo le decía, bueno, a un amigo, en esa época, yo estuve de España en el 98, 99. Le pregunté, oye, ¿cómo era esto? ¿Cómo es de estudiar a distancia? Estaba empezando apenas internet, apenas estaba empezando. Y me decía, pues me mandan los libros por correspondencia a casa, yo estudio, ¿no? Estudio y cada determinados meses, de periodos, iba a Madrid, él vivía en Santander, y voy a Madrid y en Madrid voy y hago mis exámenes. Y si paso la materia, paso al siguiente nivel, ¿no? Eh, lo cual me parecía bien, ¿no? O sea, y creo que aquí en México había esa modalidad también de tener libros y etcétera, etcétera. Ya ahora con Internet, ya perdí el contacto, eso les digo, pues fue hace muchos años, en el 2000, cuando le preguntaba a este amigo. Eh, Ahora me imagino que todo es así como lo hacemos nosotros. Yo entré a trabajar el modelo de educación a distancia en el 2007, ya van a ser 20 años que trabajo a distancia. Y en esta modalidad, con Moodle, con esta plataforma que también tenemos ahorita, solamente eran exámenes autocalificables y trabajos. No había esta posibilidad de hacer clases a distancia. Solo toda la comunicación era por correo y empecé en maestría. He dado muchos años en maestría. En licenciatura poco, en prepa voy a cumplir este enero 4 años, 4 años de estar en la prepa. Eh, y desde que entramos a la prepa son clases, por ejemplo, ¿no? Eh, los modelos cambian también, los modelos pedagógicos, pero bueno, esa ha sido la evolución. ¿Cómo cambia? Eso es una forma de estudiarla. Sería una muy bonita, un bonito estudio. Incluso, bueno, hay plataformas para dar clases dentro de todo un set de actividades. Por ejemplo, la plataforma de Teams te da todo. Incluso desde ahí haces las videosesiones y, perdón, y ahí trabajas, calificas y todo. Bueno, hay otros que trabajan
Por ejemplo, bueno, aquí nos dejan la libertad de escoger la plataforma de con la que trabajamos. A mí me gusta mucho Zoom. em, y bueno, pues ahí ya la pago. Antes no la pagaba, ahora la pago. Es más cómodo y te da más cosas, ¿sale? Bueno, luego, oferta educativa. La oferta educativa ha sido variada, muy variada. La oferta educativa primero era de maestrías. Yo vi mucha maestría de educación a distancia. Luego licenciaturas y prepas. Me dicen que también hay secundaria. La verdad no me he puesto a investigar eso, pero también me dicen que hay secundaria a distancia para adultos. Em, ha cambiado la oferta, ¿no? Ahora, lo que sí es verdad es que tenemos un déficit muy alto de secundaria, prepas, licenciaturas y posgrados. O sea, no en porcentajes, son 20%, algo así, de mexicanos que tienen maestrías, licenciaturas, preparatoria, o sea, fluctúa más o menos 20, entre 17, 20, 30%. Creo que incluso hasta en maestrías vi un documento, pero no sé qué tanto era real. Bueno, era una información que me la daba el chat GPT. No sé qué tanto, que decía que solamente el 2% de mexicanos tienen una maestría, lo cual me parece muy poco. Em, y no recuerdo cuántos mexicanos tienen prepa, creo que el 17, el 20%. Entonces, fíjense, un 17% de un 100%. O sea, entonces hay muchos mexicanos, muchísimos mexicanos que no tienen preparatoria. La ventaja que tienen ustedes y estas personas, pues es que el gobierno, el Estado como tal, les da la posibilidad de estudiar de manera gratuita, con gente muy especializada, muy capacitada, gente que está, pues dispuesta a ayudar, y eso me parece que es loable. Entonces, bueno, la oferta es otro tema. Y por último, la experiencia de estudiar bajo la modalidad a distancia en los adultos. Aquí se centra el estudio en las personas que están estudiando. ¿Sale? Mientras en la oferta se centra en las universidades, escuelas, preparatorias. O sea, a ver cuántas hay, por ejemplo, cuántas escuelas hay públicas y privadas que oferten preparatoria, y de lo que ofertan, cuáles son las características de esos estudios. Por ejemplo, hay públicas, hay privadas. Por ejemplo, lo que podemos ver es los precios. Algo que podemos ver es el tiempo, cuánto tiempo eh, ofrece una u otra. Todo eso es muy importante de señalar en este punto. Y por último, la experiencia de estudiar bajo la modalidad a distancia en los adultos en México. Esa es la experiencia, ustedes, qué, ha sido su experiencia? ¿Les ha gustado, no les ha gustado? ¿Qué es lo que ustedes consideran que es lo más valioso? ¿Qué se les ha dificultado? Por ejemplo, a muchos se les dificulta, sobre todo a los adultos, la parte tecnológica, el tener un ritmo. Si ustedes consideran, por ejemplo, que el modelo de la prepa es el adecuado, si conocen otros modelos, cuál sería un modelo ideal para ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Esa es un poco la parte. Bueno, esto es el enfoque. ¿Sale? Todo esto lo explico para que vean que estudiar, bueno, perdón, que un tema se puede ver desde diferentes puntos de vista. Los temas no se ven solamente desde un ángulo, sino los podemos ver desde muchos ángulos. Por eso, otra vez, la legislación de las drogas está mal. Tiene que haber un enfoque como estos que hable de lo inmenso que puede ser legalización de las drogas, acotarlo a algo muy, muy puntual, ¿sale? Bueno,
Siguiente, el problema de investigación. Plantear el problema es afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. Ya dijimos, hay una idea de investigación que ya la materializo en tema, hago un tema o pongo un título, eh, y donde acoto muy bien qué es lo que quiero estudiar. Por ejemplo, aquí, la experiencia de estudiar bajo la modalidad a distancia de los adultos en México, ¿no? Ahí está mi título, está muy bien acotado. Estoy estudiando la modalidad a distancia a los adultos y la experiencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para generar el problema? Pues se hace una pregunta, ¿no? Es la pregunta. En este caso sería, ¿cuáles han sido las experiencias de estudiar bajo la modalidad a distancia de los adultos que cursan la prepa en línea, SEP, por ejemplo, ¿no? Eh, de ese título, fíjense, yo lo estoy problematizando. Yo quiero saber cuál ha sido la experiencia. Si sus experiencias han sido buenas, malas, cómo pueden ustedes verbalizar, explicar ese tipo de experiencia. ¿Qué es a lo que le dan ustedes mayor valor? ¿Qué es lo que le dan menor valor? ¿Cuáles son los problemas que ustedes encuentran de estudiar la preparatoria acá? O las buena experiencia, no solamente sería mala. Por ejemplo, el hecho de que ustedes desde casa puedan trabajarlo. En algunos casos, yo recuerdo que he tenido alumnos y alumnas, recuerdo de una alumna que era costurera en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, ahí donde está el penal. Hay muchas fábricas de judíos de telas y ella se dedicaba a hacer vestidos de noche. Ella era costurera, pero lo bueno de aquí es que le daban permiso para que en la hora, en una determinada hora, ella pudiera dar ella pudiera tomar la clase, lo cual me pareció fabuloso, o sea, porque ahí veía que su jefe pues era sensible y eso también es parte de la experiencia, ¿no? Es el apoyo que pudo haber tenido de sus jefes. Espero que ella ya a estas alturas yo creo que ya terminó su preparatoria y ojalá esté en una licenciatura. Bueno, la formalización de los principios rectores que tiene del estudio pasa irremediablemente por el planteamiento del problema. La respuesta a esa pregunta va a ir organizando los resultados de la investigación. El problema es un reto cognitivo. ¿Qué quiere decir un reto cognitivo? Es un reto que tú te haces de querer explicar algo. O sea, ¿cómo explico la experiencia de estudiar bajo la modalidad a distancia? ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Qué hago para, o sea, incluso porque es importante la experiencia? Es muy importante la experiencia porque, como les digo, al parecer las experiencias han sido favorables porque la oferta ha crecido, ¿no? Entonces, al parecer, yo tengo que decir, bueno, ¿cómo le hago para explicar la experiencia que han tenido los adultos? Y bueno, tengo que buscar, por ejemplo, hay un marco teórico, un marco metodológico, un marco técnico para aplicar técnicas de investigación. Eh, pues eh, como esa distancia, pues por ejemplo, yo podría aplicarles un cuestionario tipo encuesta, pedirle a la preparatoria que me dé la posibilidad de enviar mi cuestionario que yo haga, pues la comunidad ha de ser muy grande. Yo no sé si oí un dato que son 15,000 estudiantes, no sé, ¿no? A ver, fíjense, vamos a preguntar aquí. A ver. Mm.
Vamos a ver qué respuesta nos dan. En el año 2022, la prepa tenía 174,411 estudiantes. ¿Sale? Em, Sería buscarlo en otras fuentes de información, pero son buenos, el número es significativo. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, yo necesitaría hacer una fórmula estadística y bueno, con que pueda enviarle mi cuestionario a mil personas, ya tendría yo un dato significativo. Yo creo que lo van a ver a lo largo de su estancia aquí en la prepa, cómo se hace una muestra estadística, van a trabajar más metodología, pero con 1,000 está bien. Entonces ya estoy solucionando mis problemas, porque ya voy a enviar un cuestionario tipo encuesta hecho en uno de estos programas, SuperMonkey o el mismo Prompts de Google o de Microsoft. Yo puedo mandar un cuestionario, tendría que mandárselo a 1,000 estudiantes, o sea, ese sería un gran trabajo, ¿no? 1,000 correos para que me lo contesten. El problema no son obstáculos que el investigador necesita superar, por ejemplo, ese, ¿no? Un problema de investigación es que tengo que mandar 1,000 correos. No, no, no. Ese no es el problema. El problema de investigación es el saber, el cómo voy a identificar las experiencias, ¿no? ¿Para qué quiero saber las experiencias? ¿Por qué es relevante conocer las experiencias de estudio de los alumnos? Sí, ese es el problema. Eh, si son favorables o desfavorables, y qué es lo desfavorable y qué es lo favorable. Y si me dicen, y ahí, por ejemplo, puedo articular varias cosas. Por ejemplo, la experiencia de trabajar con un maestro en línea. Eh, no hay mucha comunicación. El problema, por ejemplo, que yo veo en esta modalidad es que no hay mucha comunicación. Solamente los alumnos que sí ven o sí entran a las clases y te preguntan o te mandan mensajes, etcétera, etcétera. Sí, ahí, por ejemplo, pero en general el estudiante creo que como que le da pena, no sé, pero debería de haber más comunicación. em, Dicen, no es obstáculo, ¿no? Tampoco tiene que ver con las acciones de investigar, tiene que ver con las interrogantes del propio investigador respecto a las relaciones de los componentes teóricos, metodológicos y técnicos del objeto de estudio, como les decía antes, ¿no? Em, eh, ¿Cómo abordo este problema? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Con qué técnicas? ¿Qué teoría hay, por ejemplo, de las experiencias? Em, Cómo construir una buena experiencia para una universidad o una preparatoria, ¿sale? Y se hace en forma de pregunta. Fíjense, por ejemplo, aquí en el tema importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México, el problema es cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos en México. El problema se plantea como pregunta y reside en encontrar las razones por las cuales la educación a distancia es importante en la formación de adultos. O sea, es importante eh, para los propios estudiantes, ¿sale? O sea, ¿por qué es importante para mí o para ustedes en ese sentido? Bueno, también soy estudiante ahorita a distancia, estoy estudiando, y yo tengo que decir, y es un diplomado, un buen diplomado. Eh, ¿Por qué es importante? Bueno, porque para empezar, yo también coincido con el traslado. Si yo tendría que ir a, a ese, a las clases presenciales son los jueves, serían los jueves hasta Santa Fe, para los que
no viven en la Ciudad de México, pues Santa Fe es la salida de la Ciudad de México rumbo a Toluca. Y no les digo cómo está el tránsito para allá. Ahorita espero que se baje mucho con la inauguración del tren, eh, que va a llegar a Observatorio. Y la estación de Observatorio me queda cerca, aunque el transporte es complicado para allá. Está muy cerca, 4 kilómetros, pero no tengo un transporte directo, entonces ahí sí se complica. Bueno, el hecho es que eh, y es jueves, y los jueves, por ejemplo, yo tenía una clase en una universidad, y salía a las 5:15, y la clase a distancia empieza a las 6. Entonces pues ahí ya salía muy bien, muy campechano de mi clase, me iba a una biblioteca de la universidad, había una cafetería, me pedía mi cafecito y me sentaba y me conectaba. Eh, Tiene sus desventajas, porque una vez estaba bien cansado y ya me estaba quedando dormido y en la clase. Entonces, esa es una de las desventajas, por ejemplo, ¿no? Sí prendía mi cámara para estar atento, pero esa ocasión estaba como muy cansado, entonces tiene su favor y su contra. Entonces, si eso hubiera sido presencial, no llego en 45 minutos. Tal vez ahora con el tren puede ser que sí llegue en 45 minutos, de ahí, porque la universidad es justo que está muy cerca de observatorio. Entonces, puede ser que sí hubiera llegado yo en 45 minutos, pero así en carro ni soñar. Entonces, esa es una de las ventajas, ¿sale? Bueno, aquí está la pregunta, ¿no? Igual acá, si hablo de la oferta educativa en la modalidad a distancia, ¿cuál es la oferta o cómo ha cambiado la oferta educativa en la modalidad a distancia para los adultos en México? Permítanme un segundo. Bueno, y luego viene aquí la hipótesis. La hipótesis es una aseveración. Todos tenemos hipótesis de todo lo que está pasando, pero la hipótesis desde un punto de vista científico es muy formalizada, muy bien estructurada. Fíjense, si yo sigo con el mismo tema, importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México, yo puedo poner como hipótesis, la educación a distancia es importante en la formación escolar de los adultos en México, porque tiene un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudio, acceso y colegiaturas. Esa es una muy buena hipótesis. La clave está en el verbo es. Es mi afirmación. Yo estoy diciendo que es importante, ¿sale? Es importante en la formación escolar de los adultos en México. No les voy a dar una clase de hipótesis porque van a llevar sus materias. Aquí no es meternos en esto, pero voy a poner otros ejemplos. Aquí dice, los adultos que estudian bajo la modalidad de educación a distancia obtienen mejores calificaciones que los adultos que estudian bajo la modalidad presencial. Ahí está una hipótesis, ¿sale? Estoy afirmando, ¿sale? Los adultos que estudian bajo la modalidad de la educación a distancia obtienen las mismas calificaciones que los adultos, ¿no? Esa es otra hipótesis. Eh, entonces, si los estudiantes que estudian bajo la modalidad a distancia tienen las condiciones necesarias para hacerlo, entonces su rendimiento escolar va a ser el adecuado, ¿no? ¿A qué me refiero que las condiciones adecuadas? Pues puede ser que tenga acceso a internet, que tenga una computadora, que tenga tiempo para ver las sesiones virtuales, que tenga tiempo para hacer las actividades, no que las hagan el domingo en la noche, que el domingo en la noche pues se convierte esto en una situación muy problemática porque o plagian o lo hacen mal, ¿no? O plagian y lo hacen mal también, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, estos son los tres elementos.
Faltó uno, este documento que hicieron mis compañeros está buenísimo, pero les faltó poner objetivos, ¿no? Entonces, hay que ver los objetivos, pero hay mucha información sobre los objetivos. Vamos a ver. Este documento está muy bueno, es de la UNAM, eh, es el portal académico del CCH, ¿sale? Entonces, aquí nos dice que son los objetivos. Son enunciados claros y precisos que indican las metas a seguir de nuestra investigación. ¿Cuál es aquella, qué queremos demostrar en nuestra investigación? ¿A dónde queremos llegar? ¿Sale? Todo está relacionado con el planteamiento del problema, con la delimitación. Por eso les digo el enfoque, porque cuando tienes un trabajo bien enfocado, tu planteamiento, tu delimitación, tus hipótesis y tus objetivos hablan de lo mismo. Yo les comentaba el miércoles que me están hablando del sector salud, de la marihuana, cómo beneficia al sector salud, y de repente alguien me empieza a hablar de el narcotráfico. Es otro enfoque. Entonces hay una disociación aquí, hay una situación que no es correcta, ¿sale? Que no es correcta, porque cambias de enfoque, cambias de tema. Igual, los objetivos tienen que ser similares. Aquí nos habla de objetivos generales y específicos. Nosotros en la prepa decidimos nada más trabajar objetivos, ¿sale? Objetivos. Y estos son los verbos, verbo en infinitivo, encontrar, indicar, señalar, comprender, demostrar, proponer, exponer, comparar, analizar, estudiar, hacer, ¿sale? Por ejemplo, objetivo general, conocer los diferentes aspectos que rodean la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal. Eh, por ejemplo, como objetivo general, yo no hubiera puesto conocer, yo hubiera puesto un objetivo que cognitivamente representara más, que es analizar. Analizar es un verbo, es una acción cognitiva de un alto grado. O sea, analizar es un estadio alto, es más que resumir. Por ejemplo, yo hubiera puesto a analizar los diferentes aspectos que rodean la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Entonces, aquí yo estoy diciendo, aquí la clave está en los diferentes aspectos que rodean. ¿Cuáles son esos diferentes aspectos? Es lo que yo tengo que explicar a continuación. Entonces, por ejemplo, aquí analizar, yo aquí pondría conocer el tema de la homosexualidad con respecto, aquí está uno, las garantías individuales. Estos diferentes aspectos, aquí está. Uno, las garantías individuales. Observar las modificaciones al Código Civil no es observar. Observar es cuando algo cambia y tú lo ves cambiar, ¿no? Más bien sería estudiar las modificaciones al Código Civil acerca del matrimonio, no observar. Si se dan cuenta incluso cómo los objetivos son muy importantes y varía. ¿Por qué estudiar? Porque yo tengo que ver desde cuándo el Código Civil empieza a hablar de los matrimonios igualitarios, ¿no? ¿En qué fecha fue el que dijo primero es válido los matrimonios igualitarios y cuántas veces ha cambiado? Por ejemplo, dentro del Código Civil antes no se permitía, bueno, que entre matrimonios del mismo sexo hubiera registro al IMSS, ahora ya se permite. ¿Sale? Razonar acerca de las críticas, yo tampoco sería de razonar, ¿no? Perdón, tal vez es comparar las críticas, ¿no? Eh, hechas a los diversos sectores de la población. Reflexionar acerca de las controversias generadas a partir de la legalización de la unión homosexual en el DF. Comparar los derechos que adquiere un matrimonio
heterosexual en relación a un homosexual. Es lo que yo les decía, que no, que antes no estaban a la par. Creo que ahora ya están a la par. Ya pueden tener seguro social, ya pueden tener todo lo demás. ¿Sale? Bueno, esos son los objetivos, ¿no? Hay que encontrar el objetivo preciso para lo que tú quieres de señalar. Y, por ejemplo, eh, em, aquí hay una pregunta de investigación que está relacionado a la legalización del matrimonio entre personas, ¿no? Hay una hipótesis también. Todo lo que tú digas en la pregunta, en la hipótesis y en los más elementos, tienen que ir en relación a la legalización del matrimonio entre las personas del mismo sexo. Bueno, ahora Ciudad de México, ¿sale? Esta no lo han actualizado, pero está en relación a eso, ¿sale? Bueno, también aquí está también un planteamiento del problema, ¿cuántos y cuáles son los mamíferos existentes en México? ¿No? Eh, o que son pues de México, o sea, que nada más se encuentran aquí. Ese es un buen planteamiento, una justificación, es decir, por qué este tema es relevante, ¿no? Porque este tema es relevante y los objetivos, ya lo dijimos, ¿no? Conocer cuántos y cuáles son los mamíferos existentes en México, ¿no? Aquí está este verbo, conocer, está bien, ¿no? O identificar. Hay algunos que dicen que conocer no es un buen verbo, porque el hecho, pues es implícito, el que tú investigues para conocer. Entonces, puede ser, entonces lo puedes cambiar por identificar cuántos y cuáles son los mamíferos existentes en México. ¿Sale? Bueno, acuérdense que en este trabajo tenemos que citar. Ujú. Tenemos que citar y la cita hay que hacerla en, puede ser la justificación o la argumentación, que son dos elementos que tú estás trabajando y que lo puedes hacer bien. ¿Sale? Bueno, pues de esto trata en nuestras actividades. Trátenlo de enfocar a su entorno, porque la siguiente semana, ya la última, van a hacer un pequeño escrito acerca de este mismo tema y vinculado a su entorno. Entonces traten de relacionarlo para que ya les sea más fácil. El trabajo que viene ya es el trabajo integrador, en donde todo lo que hemos trabajado en las 4 sesiones, pues ya las vamos a ir integrando. Tiene 3 fases el trabajo final, que tiene que ver con las semanas que tuvimos y al final, bueno, también el audio, se graba un audio en donde ustedes leen algo acerca de su escrito, pero el escrito argumentativo, pues lo sacan de ahí, ¿sale? Bueno, nos vemos la semana que viene y cualquier duda me escribe. Cuídense mucho.